question. Be can. Este es el tema con el que vamos a empezar el tercer parcial. Y vamos a iniciar definiendo lo que es esta palabra. Tag, ¿qué es tag? Tag se traduce como etiqueta. Cuando tú vas a un supermercado en Estados Unidos y ves, por ejemplo, una tienda departamental y ves una prenda, la agarras y ves que trae colgando una etiqueta con el precio, pues eso es un tag. ¿Por qué le llaman a este tipo de preguntas entonces etiqueta o tag questions? ¿Por qué? Porque estas preguntas siempre acompañan a una oración. Primero está una oración y después se le cuelga como etiqueta, digamos, una pregunta a esa oración. A esa pregunta se le conoce como tag question y se refiere a lo que dice la oración que le precede. Ahorita vamos a ver cómo formular este tipo de preguntas. Vamos a ver para qué se utilizan. Y al final vamos a ver unos ejercicios para practicar la teoría. Bien, entonces les decía que vamos a ver el tema de tag questions con be y can. Ahorita vamos a hacer ejercicios, vamos a hacer preguntas etiquetas con estos dos verbos be y can. ¿Se pueden hacer con otros verbos? Sí, pero ese es otro tema que lo vamos a ver más adelante. Ahorita quiero que se enfoquen a que vamos a hacer preguntas etiqueta con estos dos verbos be y can, que son verbos auxiliares. Les decía, los tag questions pueden ser, son oraciones que van acompañadas de una pregunta. Las oraciones que van al principio pueden ser positivas o negativas y los tag questions que las acompañan también pueden ser positivos o negativos. ¿Para qué se utilizan este tipo de preguntas? Estas preguntas se utilizan mayoritariamente para solicitar una confirmación de algo que nosotros ya conocemos. O sea, yo sé algo que sé que es cierto, por ejemplo, o que estoy casi seguro de que es cierto. Solo ocupo que me confirmen para estar completamente seguro de que esa información que sé es verdadera. Un ejemplo sería, si yo viera el papá de una persona, de un alumna, que lo viera yo salir del Seguro Social con bata, yo pensaría que ese señor es doctor. Para mí es doctor porque yo lo veo con bata. Entonces, yo me acerco digamos, a la hija de este señor, a esta alumna, y para confirmar esa información que yo creo que es verdad, le pregunto a ella, oye, tu papá es doctor, ¿verdad? Entonces vean cómo dije la oración, tu papá es doctor, y al final le agregué una preguntita que dije, ¿verdad? Esa sería la pregunta etiqueta o la tag question. Y busca que me confirme la muchacha, que me diga que su papá es doctor. Yo espero que me diga que sí, porque yo lo he visto con bata y saliendo del Seguro Social. Ok, entonces más que nada los tag questions se utilizan para que me confirmen una información que yo ya sé. Ok, y se pueden presentar dos cosas. Una de ellas es cuando tenemos situaciones en las que yo casi estoy seguro que la respuesta que me va a dar la persona a la que yo le pregunte, que la respuesta de esa persona va a ser un sí. Como el ejemplo ahorita del doctor, que yo casi estaba seguro o casi estoy seguro de que me va a decir que sí, porque pues el señor yo lo veo salir del seguro y con bata blanca, entonces yo pienso que es un doctor. Yo espero que su hija me diga sí, es doctor. Entonces esta es una de las situaciones que se pueden presentar cuando yo estoy seguro que la respuesta que me va a dar la persona es un sí.
Y aquí tengo otros ejemplos. Dice, you are a student, aren't you? Tú eres un estudiante. ¿No es así? Tú eres un estudiante, ¿no? Tú eres un estudiante, ¿verdad? Todas esas preguntitas al final son los tag questions. Que si se fijan, en español tenemos otras formas de buscar la confirmación de la información que yo tengo aquí al inicio. Aquí en inglés tenemos que acostumbrarnos que es diferente al español. Ahorita vamos a ver cómo se hacen estas preguntas, tag questions. Les decía, aquí tengo el ejemplo de que tú eres un estudiante, ¿no? Tú eres un estudiante, ¿verdad? Supongamos que tú ves a una persona, a un muchacho en la calle con uniforme escolar y te le acercas y tú dices, oye, es que él es estudiante, seguro él debe de saber si van a entregar las boletas mañana o no. Porque lo veo que trae uniforme. Entonces tú vas y te acercas a él y le preguntas, eres estudiante, ¿verdad? Y el muchacho te va a contestar según tú, porque como lo ves con uniforme, te va a contestar sí, porque es estudiante y debe de saber que mañana van a entregar las boletas. Ok, entonces tú buscas confirmar esa pregunta. Tú eres estudiante, ¿verdad? Y crees que te va a decir que sí porque lo ves con uniforme, pero capaz si no es, ¿no? Pero según tú estás muy seguro que es estudiante y le puedes preguntar esa pregunta, valga la redundancia, de que si mañana van a entregar las boletas. Luego tengo otro ejemplo aquí abajo. Lucy was crying in history class, wasn't she? Aquí dice, o me expone en el caso de que Lucy estaba llorando en la clase de historia, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estaba en esa clase de historia, pero estaba alejado de Lucy, lejos, la vi yo a ella que estaba acostada o tenía su cabeza sobre el mesabanco con las manos en la cara. Y para mí me dio la impresión de que estaba llorando. Según yo, ella estaba llorando, pero había otra persona cerca de Lucy que seguramente sabe la respuesta. Y me acerco a esa persona y le pregunto, Lucy was crying in history class, wasn't she? Entonces con eso yo busco que me confirme la información de que Lucy estaba llorando. Y yo estoy muy seguro porque para mí me dio la impresión de que estaba llorando. Entonces yo espero que esa persona me diga sí estaba llorando. Ok, es una situación en la que yo lo que percibí era que ella estaba llorando. Entonces aquí yo espero que me diga un sí, por lo que yo percibí en la escena que vi. Luego, la última dice, you can swim, can you? Si yo te hago este comentario con esta pregunta, es porque yo te he visto en las albercas, por ejemplo, nadar, y te he visto que nadas bien. Sin embargo, pues quiero confirmar ese dato que yo tengo de que en mi mente, pues yo sé que tú sabes nadar. Y me acerco contigo y te pregunto, ¿sabes nadar, verdad? Y de seguro yo lo más seguro es que tú me contestes que un sí porque yo te he visto nadar. Y yo ocupo que me hagas un favor de que te tires a la alberca y me saques una moneda que se me cayó al fondo. Entonces me acerqué a ti para confirmar que sabías nadar, primero que nada. Ya que me digas que sí, pues ya te pido el favor de que saques la moneda que está al fondo de la alberca. Entonces, para confirmar esa información, te hago una pregunta. Etiqueta, tú puedes nadar, ¿verdad? O sabes nadar, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí estas son situaciones en las que yo estoy casi seguro que lo que me va a responder la persona es un sí. Pero también hay el otro tipo de situaciones en los que yo espero que la persona me conteste no, como está acá a la derecha. Tengo aquí estos ejemplos. Dice, Mr. Simpson is not Mexican, is he? Aquí, por ejemplo, pudiera ser la situación en que el señor Simpson es una persona pues rubia, ojos azules, y pues no creo que sea mexicano. Ok, entonces yo me acerco con una persona que lo conoce bien y para confirmar que no es mexicano, le pregunto,
que el señor Simpson no es mexicano, ¿verdad? Y yo espero que me diga que no, porque yo veo que el señor es rubio, ojos azules, que no tiene rasgos mexicanos, pues, sino más bien europeos, digamos. Entonces, con este tipo de pregunta, yo espero que la persona me diga no, no es mexicano, es alemán, por ejemplo. Okay, entonces aquí yo espero que me digan un no por respuesta. Abajo tengo you weren't at the party last Saturday. Were you? Tú no estuviste en la fiesta el sábado pasado, ¿verdad? En esa fiesta, digamos, yo fui y anduve por todos lados platicando con mucha gente y pues no te vi. Para mí tú no fuiste, pero pues quizás sí haya sido y no te haya visto yo. Entonces, para confirmar esa información, me acerco a ti y te pregunto, tú no estabas en la fiesta del sábado, ¿verdad? Y yo espero que me digas que no, porque yo no te vi. ¿Ok? Esa es una situación en la que yo espero que la respuesta sea un no, porque no vi a la persona en la fiesta. Luego, la última dice, Simon can't speak Spanish. Can he? Aquí yo veo que Simón no puede hablar español, ¿verdad? Esto se lo pregunto a una persona que conoce a Simón, porque según yo, Simón, al ser, digamos, otra vez rubio, güero, ojos azules, yo creo que él no habla español, porque tiene muy rubio el pelo y la tez es muy blanca. Entonces, una persona que lo conoce, le hago esta pregunta para que me aclare esa duda que tengo de este señor, para ver si habla español y me confirme. Entonces, como yo veo que el señor no tiene rasgos de latino, más bien europeo, rubio, pues yo espero que la persona a la que yo le pregunte me vaya a decir que no, porque pues yo veo las características del señor. Esa es la respuesta que yo espero. Estoy casi seguro que me van a decir que no, pero probablemente sí me puedan decir lo contrario, ¿no? Pero casi estoy seguro que es un no que me va a decir como respuesta. Y ese no me va a confirmar la idea que yo tengo de ese señor, de que no habla español. ¿Ok? Bueno, aquí entonces tenemos los dos casos, les presenté los dos casos en que hay situaciones en las que yo casi estoy seguro que la respuesta, que me van a dar es un sí, y acá estoy casi seguro que la respuesta que me van a dar es un no. Vamos a ver las características de estas dos situaciones, vamos a verlos más a detalle. Fíjense, primero que nada, de este lado, yo espero que la respuesta, o estoy casi seguro que la respuesta es afirmativa, la que me va a dar la persona a la que yo le pregunte. Es afirmativa. Entonces, la oración es afirmativa también. Pero el tag question es lo contrario, es negativo. Otra vez, si yo espero que la respuesta que me va a dar la persona es afirmativa, la oración es afirmativa. Pero el tag question, que es esta partecita de aquí para acá, es lo contrario, es negativo. Igual acá, la oración es afirmativa porque yo espero que me respondan con un sí, pero el tag question es negado. ¿Ok? Vámonos para acá. Acá, si yo espero que la respuesta que me den es un no, la oración es igual, negativa, igual que la respuesta, negativa la oración, pero el tag question que empieza de aquí para acá es afirmativo. Si la respuesta, otra vez, que yo espero que me den es negativa, la oración es negativa, pero el tag question es lo contrario, es afirmativo. Aquí tenemos el último ejemplo, la oración es negada porque yo espero una respuesta negativa, pero el tag question tiene que configurarse de tal manera que sea afirmativo como está aquí.
Ok, ahorita vamos a hacer un resumen de eso. Ahora, vean cómo son los tag questions aquí. Estamos hablando ahorita en este tema que vamos a utilizar be y can, estos dos verbos que son auxiliares. Estos dos verbos son los que vamos a utilizar para hacer los tag questions ahorita en este tema. Después vamos a verlos con otros verbos. Entonces vamos a ver que en la oración vamos a encontrar be o can. Una de las formas de be vendría siendo are, y este vendría siendo mi verbo auxiliar, que es el mismo que yo voy a utilizar en el tag question acá, pero inverso. Si aquí lo encuentro positivo, en el tag question, este mismo verbo auxiliar, la forma que tiene, lo invierto a negativo, y aquí es con ese verbo auxiliar negativo es como empiezo mi tag question. Ok, luego acá abajo tengo el verbo was, que es el pasado simple del verbo to be. Entonces este sería mi verbo auxiliar. Ese es el que voy a utilizar en mi tag question, pero invertido. Si aquí está positivo, acá lo voy a encontrar negativo. Lo mismo aquí abajo. Aquí mi verbo auxiliar es can, está afirmativo. En mi tag question lo voy a encontrar invertido y negativo. ¿Okay? Si aquí está afirmativo, acá va a estar negativo. Lo mismo pasa acá. Si en mi oración está el verbo auxiliar negativo, aquí tengo is not, está negado. En mi tag question utilizaré este mismo auxiliar, pero invertido. Si aquí está negativo, del otro lado tengo afirmativo. Aquí tengo weren't, que vendría siendo el pasado simple del verbo to be, negado. Voy a utilizar esta forma del verbo auxiliar, were, ok, afirmativo, porque aquí me lo estoy encontrando en la oración negativo, y en el tag question tiene que ser lo contrario, afirmativo. Aquí igual can't está negado, en mi tag question tiene que estar positivo, ese mismo verbo auxiliar can. ¿Ok? Entonces así es como formulamos los tag questions. Cómo los vamos a configurar, cómo se escriben, la manera en cómo los debes, la manera en que debes de considerar de cómo se escriben los tag questions, ¿no? Que viene siendo la pregunta que está después de la coma. Aquí tengo una coma y enseguida está el tag question, coma, y luego el tag question, y lo mismo acá. Ok, entonces en resumidas cuentas tengo yo una tablita que está aquí abajo. Si el tipo de oración, acuérdense, la oración es lo que va antes de la coma. Todo lo que está escrito antes de la coma viene siendo la oración. Si la oración es del tipo de oración es positiva, yo espero una respuesta positiva, y el tag question es lo contrario, es negativo. Si la oración es positiva y la respuesta esperada es positiva, si estas dos son positivas, el tag question va a ser lo contrario, lo voy a escribir negado. Ahora, si yo el tipo de oración que veo es negativo, quiere decir que yo espero una respuesta negativa también, pero el tag question es lo contrario, sería positivo. Si estos dos elementos son negativos, el tag question es lo contrario, sería positivo. Y acá igual es negativo el tag question, se debe escribir negativo porque los otros dos elementos son positivos. Ahorita hacemos unos ejercicios para ver eso. Entonces tengo la siguiente diapositiva que dice How do I form a tag question? Con be y con can. Antes de ver la manera de cómo vamos a hacer los tag questions, voy a ver lo que es los verbos auxiliares, porque estos dos verbos son verbos auxiliares. Los verbos auxiliares tienen una particularidad. Hay poquitos. La mayoría no son verbos auxiliares. Los verbos auxiliares, en este caso ya tengo aquí dos, be y can, son verbos auxiliares, se le conocen como verbos auxiliares. También está el should, el will para el futuro, el must,
También tenemos el would, que vimos en los condicionales. Esos y otros más son verbos, se consideran como verbos auxiliares. El resto son verbos normales. Vamos a ver qué particularidad tienen los verbos auxiliares. En este caso vamos a ver de los que hay, vamos a ver estos dos por el momento. Los verbos auxiliares, vamos a acordarnos que tienen principalmente dos características que pueden desempeñar a diferencia de los otros verbos regulares, ¿no? Estos verbos auxiliares, el primer punto que vemos aquí es que pueden tomar la negación directamente. ¿Qué significa esto, que pueden tomar la negación directamente? Que le puedes poner enseguida del verbo auxiliar la palabra not y ya haces la forma negada de ese verbo. Por ejemplo, aquí puedes poner can not y ya sería la forma negada. Si lo quieres contraerlo, sería can't. En el caso de be, tenemos que trabajar con las formas del verbo be, que sería am, is, are. Le puedes poner enseguida la palabra not para negarlos y así directamente queda. Puedes decir am not, is not, are not. ¿Ok? Entonces, esos se puede hacer con estos verbos porque son auxiliares. Los verbos que no son auxiliares no puedes hacerlo. Por ejemplo, el verbo play no es un verbo auxiliar. Tú no puedes poner play not para negar ese verbo. Tú no puedes decir yo no juego, I play not. Eso es incorrecto. No puedes poner not enseguida del verbo play. El verbo run, si quieres decir yo no corro, no puedes ponerle al verbo run enseguida not para decir I run not. Si tú quieres decir que yo no corro, eso es incorrecto. No puedes hacerlos con esos verbos. ¿Ok? Los verbos que no son auxiliares no toman la negación. Los verbos que son auxiliares sí la toman. Y aquí vemos ejemplos de los que le decía. Vamos a utilizar un verbo auxiliar, o sea, be o can, más la partícula not, y con eso negamos. Primer ejemplo, can más not, me queda can't. ¿Okay? Puedo escribirlo así o puedo escribirlo abreviado así. Is, le agrego not y me quedaría isn't. Luego, are not, me quedaría abreviado aren't. Y luego am not, este no lo puedo abreviar, así se queda am not. Cuando estés escribiendo una oración y con am y la quieres negar, tienes que dejarlos separados. Esto no es muy común que lo encuentres abreviado como los demás de arriba. Este es el único que no puedes hacerlo. Para las personas de habla inglesa, eso es muy raro que los pongas tú, que los quieras abreviar. Entonces por eso aquí los puse separados, porque vamos a manejarlo como que esto no se puede, ¿no? En el caso de am not, no se puede abreviar. Luego el segundo punto o la segunda característica que tienen los verbos auxiliares es que pueden ser utilizados para hacer preguntas. En algunos libros lo manejan como que tienen la capacidad de inversión, es decir, que se pueden invertir. Por ejemplo, cuando tú tienes una oración que dices I can swim, yo puedo nadar, can es un auxiliar, por lo tanto se puede invertir para formular preguntas. Invertir se refiere a que cambias la posición o intercambias la posición de can con el sujeto, lo volteas y te quedaría así. Can you, y ya puedes formular tu pregunta. Invertiste el orden del auxiliar con el sujeto. Si utilizas el verbo to be, te quedaría are you. Luego, si utilizas is, sería is she, por ejemplo. Y con am, te quedaría am I.
Pero también puedes encontrar negados, o sea, puedes utilizar el verbo auxiliar negado también. Aren't they? Listo. Entonces puedes hacer preguntas con los verbos auxiliares, invirtiendo el orden con el sujeto de la oración. Y también con los verbos auxiliares puedes hacer negaciones directamente, ¿ok? Puedes poner la partícula not seguida de ellos y ya puedes negar la oración. Bien, dicho eso, vamos a utilizarlo aquí. Vamos a ver la fórmula de cómo formamos un tag question con be o con can. La fórmula es la siguiente. Vas a colocar primero el verbo auxiliar y enseguida un subject pronoun. Este verbo auxiliar, en este caso, en este tema, va a ser o be o va a ser can. Este verbo auxiliar que coloques aquí lo vas a encontrar en la parte de la oración que está acá al principio. En la parte de la oración vas a ver o be o vas a ver can. La forma que tú veas ahí en la oración es la que tú vas a escoger para hacer tu tag question. Pero teniendo cuidado de que la forma que tú veas en la oración la vas a invertir para hacer tu tag question. ¿Qué quiere decir eso? Si tú en la oración ves el verbo auxiliar afirmativo, en el tag question lo vas a escribir negativo, o sea, lo contrario. Si en la oración tú ves el verbo auxiliar negativo, en el tag question lo inviertes a afirmativo, ¿ok? Tienes que invertirlos. Si ves can, por ejemplo, afirmativo en la oración, acá escribirías can't, negativo. Si ves en la oración can't, negativo, en el tag question lo haces afirmativo y dices can. Ahora, ¿qué viene siendo este elemento? El subject pronoun. ¿A qué se refiere? Pues vas a escribir ahí el pronombre para los sujetos de las oraciones, que viene siendo I, you, he, she, it, we, and they. O sea, aquí, en esta parte, siempre vas a encontrarte uno de estos. El que corresponda, ¿no? O sea, este pronombre de sujeto lo vas a obtener de la oración. De la oración obtienes el auxiliar y obtienes el subject pronoun. Ahora vamos a ver dos puntos aquí, dos notas que les pongo sobre esto para que se considere, ¿no? Dice, los tag questions negativos, las preguntas etiquetas negativas, usualmente, casi el 100% de los casos se usa la forma abreviada o contraída. Ejemplo, aquí está uno, it's warm today, isn't it? Fíjense cómo aquí este es el tag question negado. En el caso que sea negado, se utiliza la forma abreviada. O sea, no es común que tú pongas separado este auxiliar y que pusieras is it not. En igual de estar separados, tú los abrevias, los negados, ¿ok? Los negados, los abrevias. Siempre usas la forma con la contracción. Ahora, refiriéndome a este punto también, tengo la nota 2 en la que dice, hay una excepción muy rara. La pregunta etiqueta después en una oración, si tienes I am, la etiqueta vendría siendo aren't, ¿ok? Acuérdense, según esto, la regla, si yo tengo aquí este auxiliar am en la oración, quiere decir que en la pregunta etiqueta voy a poner este auxiliar en forma inversa. Si aquí lo veo afirmativo, en el tag question sería negativo, o sea que tendría que poner am not. Ok, esa es la regla, pero la excepción a la regla es para este caso. Si tú ves un am en la oración, no quieras poner en el tag question am not I, sino que vas a utilizar aren't, ¿ok? Aren't vas a utilizar para am también. Aren't I, ejemplo, aquí está abajo, tengo mi oración, dice I'm in charge of the food, aren't I? Vean cómo en la oración tengo am aquí, afirmativo.
pero en mi tag question utilizamos aren't. Ok, mucho cuidado ahí. Este tipo de situaciones ocurren varias veces, ocurren muy seguido en inglés. Y eso lo vimos también, digamos, en el segundo condicional, cuando yo les dije, acuérdense que en la parte de la condición, en el segundo condicional, dijimos que había un pasado simple. Y si teníamos como sujeto he, aunque fuera he, she o it el sujeto en la condición, y vamos a utilizar para el verbo to be, el pasado simple, la forma were. Para todos, y vamos a decir, if I were you, if you were me, if he were, if she were, if it were. No íbamos a utilizar was en he, she, and it en el segundo condicional. Son situaciones que suceden en inglés muy raras, ¿no? Igual aquí también, en igual de utilizar el am not, vamos a utilizar aren't para el verbo to be en su forma am. Utilizamos aren't en el tag question. Bien, entonces vamos a hacer unos ejercicios como aquí tenemos en la pantalla. Vemos aquí varias respuestas que las vamos a colocar aquí en los espacios en blanco. Pero tenemos que tener cuidado porque una de esas sobra. Vamos a ver. Dice la primera, the soccer game last night was exciting. Ok, entonces veo yo, esta es la parte, acuérdense que la oración termina donde yo encuentro la coma. De ahí en adelante tengo que poner un tag question. ¿Cómo lo voy a formular? Pues veo en mi oración, busco el can o el be en sus formas que ya vimos. En este caso no encuentro ningún can, pero encuentro was, que es el pasado simple del verbo to be. Entonces este va a ser mi auxiliar que voy a utilizar para hacer mi tag question. Si aquí lo encuentro afirmativo, del otro lado lo tengo que poner negativo. Ahora me falta encontrar el subject pronoun. Y de ahí lo voy a sacar también igual de la oración. Si yo veo que aquí se está hablando, el sujeto de esta oración es el partido de fútbol, soccer. Como eso es una cosa, pues entonces mi subject pronoun para este sujeto viene siendo it. Por lo tanto, mi tag question quedaría wasn't it. Ok. Y la oración completa sería the soccer game last night was exciting, wasn't it? Aquí voy a comentarles de una vez que los tag questions, cuando tú requieres que te confirmen una información como lo he dicho desde el principio, vamos a usar la entonación que sube hacia arriba. Tú dices wasn't it, subes el tono al final, wasn't it, ¿okay? Para buscar una confirmación. La persona que te escuche cuando tú hables con ese tono ascendente hacia arriba, que uses ese tipo de tono al final de la pregunta, va a entender que tú le estás haciendo una pregunta y que le tienes que contestar sí o no. Ok, él está esperando que le contestes con esa entonación que le das, subiendo tu tono al final, wasn't it? El segundo dice, your boyfriend's in my literature class. Tu novio está en la clase de literatura, en mi clase de literatura. Aquí está escondidito, aquí el is, está con un apóstrofe aquí, pero aquí es un is. Ese es el verbo to be, es una de las formas del verbo to be. Ese es mi verbo auxiliar. Así como está aquí, yo lo voy a utilizar, pero invertido. O sea, aquí lo veo afirmativo. En mi tag question debe ser negativo. ¿Ok? Sería isn't. Acuérdense que dijimos que los tag questions negativos se van a poner abreviados. Aquí como aquí wasn't, aquí sería isn't. Y mi subject pronoun sería, si están aquí hablando de tu novio, entonces sería un hombre. Por lo tanto, mi subject pronoun sería he. Y me quedaría de la siguiente manera. Isn't he? Your boyfriend's in my literature class. Isn't he?
elevo mi tono. Luego, aprovecho la H, no la pronuncio. ¿Ok? No la pronuncio, nada más pronuncio I. Isn't he? ¿Ok? Entonces las H's no las pronunciamos en estos casos. Luego la tercera dice, Mark can play the piano. Aquí veo el verbo auxiliar can, positivo, quiere decir que mi tag question va a estar negativo, can't. Y mi subject pronoun, si estamos hablando de Mark, sé que es un nombre, sería he, can't he. En igual de decir he, digo he, can't he. Mark can play the piano, can't he? Ok. Luego la 4, your phone wasn't made in China. Estamos hablando de que aquí tengo yo mi auxiliar negado, el verbo to be, wasn't, negado. Entonces en mi tag question debe ser lo contrario, afirmativo, was. Y mi subject pronoun, estamos hablando aquí de un teléfono, quiere decir que es una cosa, tengo que utilizar entonces it y me quedaría was it. Your phone wasn't made in China, was it? Luego, your teacher can't understand me. Can't es el auxiliar negado, entonces tengo que ponerlo acá, ese auxiliar como está ahí, pero invertido, o sea, afirmativo. Y yo veo aquí que me dicen que tu maestro, pero pues no sé si es maestro o maestra. Lo voy a tomar como maestra. Por lo tanto, mi subject pronoun sería she. Y me quedaría así. Can she? Your teacher can't understand me. Can she? Luego, Pete isn't your boyfriend. Isn't es el verbo to be negado. Este es el auxiliar, entonces lo tengo que utilizar con su forma contraria. Si está negado aquí, sería afirmativo acá. Is. El subject pronoun vendría siendo el que corresponde a Pete, que es el sujeto de la oración. Como Pete es un hombre, entonces el subject pronoun para Pete es he. Y acuérdense que no pronunciamos la H y decimos, is he? Pete isn't your boyfriend, is he? This class is so difficult. Estamos hablando de una clase, es una cosa. El subject pronoun es it. El verbo auxiliar es el verbo to be en esta forma is. Como está afirmativo, del otro lado tengo que poner negativo, isn't. Y el subject pronoun, pues ya les comenté que era it para la clase. Y me quedaría, this class is so difficult, isn't it? ¿Ok? Bien, esa es la forma en cómo nosotros hacemos nuestros tag questions. Y aquí abajo vamos a hacer lo inverso. Aquí arriba teníamos la oración y teníamos que encontrar o sacar de la oración el tag question. Aquí es al revés. Tenemos el tag question y tenemos que sacar una oración. ¿Ok? Entonces yo veo aquí que tengo isn't negado. En mi oración tiene que estar lo contrario, is en forma afirmativa. Y she vendría siendo el subject pronoun. El sujeto de la oración entonces es una mujer, la que yo debería de poner como sujeto en mi oración que yo invente. Yo voy a poner esto, ustedes pueden crear otra. Yo puse Beyoncé is a great dancer, isn't she? Vean cómo aquí yo puse el verbo auxiliar que vi en el tag question de forma inversa. Si aquí está negativo, yo lo puse positivo. El subject pronoun es un she, quiere decir que tengo que poner una mujer como sujeto acá. En este caso, Beyoncé pues es una mujer. Vamos a ver el siguiente. Dice can't he, can't he. Can't es el auxiliar que debo utilizar en la oración, pero inverso, o sea, afirmativo, porque aquí lo estoy viendo negativo. Y mi pronombre que estoy utilizando es he. Quiere decir que en mi oración tengo que poner un hombre como sujeto y me quedaría así mi ejemplo. Ustedes pueden hacer otro, yo nomás lo estoy poniendo el que se me ocurre a mí. Digo, he can speak Chinese. Can he? ¿Ok? Vean cómo aquí lo puse inverso, positivo, porque acá lo encontré negativo. He, pues utilicé el mismo verbo auxiliar
perdón, el mismo subject pronoun. Lo puse acá, pero aquí pude haber puesto el nombre de un hombre. Pete, José, Lucas, your cousin, your teacher, etcétera, ¿no? Refiriéndome a que es un hombre. Luego, acá tengo yo were they. Were está afirmativo, lo tengo que poner en mi oración que yo invente, negativo, weren't. They se refiere a un grupo de personas, entonces mi sujeto tengo que poner un grupo de personas. Y me quedaría algo así. Mi ejemplo que se me ocurrió, puse your cousins weren't study. Were they? ¿Cumplo con la regla? Sí, porque aquí estoy poniendo negado, porque acá encontré el auxiliar positivo. El subject pronoun es they, un grupo de personas, acá las puse. Your cousin, tus primos no estaban estudiando, ¿sí? Y por último tengo is he, entonces mi auxiliar es is, afirmativo, lo tengo que poner en la oración negado. He, tengo que poner un hombre como sujeto, ¿ok? Entonces el ejemplo que se me ocurrió es este, puse yo. Her dad, su padre pues es un hombre. Okay, por eso pude poner esto, her dad, porque acá veo que me dieron he. Es un he, her dad es un hombre. Is not es la forma negada del verbo is que me dieron acá en el tag question. Y me quedaría, her dad is not a doctor, is he? Entonces, en resumidas cuentas, vean cómo aquí estas preguntas no nomás las hagan mecánicamente aplicando la teoría que vimos. También vean qué significan, analicen lo que significan. Vimos en la tabla que si mi pregunta es negativa, perdón, mi oración es negativa, weren't, aquí está, quiere decir que yo estoy muy seguro, muy seguro de que tus primos no estaban estudiando. Okay, vimos una tablita, la primera diapositiva, donde vimos la clasificación. Si tú tenías tu oración negada, la respuesta que tú esperas también es negada. ¿Ok? O sea, yo espero que me digas que no, porque yo vi a tus primos, digamos, los vi ya hechos bolas a la distancia, pero yo no les vi que estaban estudiando. Para mí no estaban estudiando, entonces yo espero que me digas que no. Eso es lo que yo quiero que tú me confirmes aquí, por eso utilizo mi oración negada, porque yo espero que tú me digas, no estaban estudiando, la verdad no estaban estudiando. Entonces yo pongo mi oración negada, pero mi tag question es positivo, ¿ok? Es lo contrario a como está el verbo auxiliar en la oración. Aquí abajo es lo mismo, yo tengo una oración negada, quiere decir que la respuesta que yo espero que me des es un no. Entonces, si es así la situación, quiere decir que yo estoy seguro que tu papá no es un doctor. Estoy muy seguro que no es un doctor. Ok, entonces yo espero que tú me digas que no, porque para mí tu papá no es un doctor. Ok, entonces eso es el significado de esta oración, porque yo tengo, digamos, evidencia que tu papá no es un doctor y yo pues estoy muy seguro que no lo es. Sin embargo, busco que me confirmes esa información. Luego acá tengo yo, digamos, él puede hablar chino, ¿ok? ¿Verdad? Aquí yo pienso como el verbo está afirmativo, la respuesta es afirmativa, la que yo espero que me des. Es muy seguro que me digas que sí, por lo que yo tengo de información. Digamos, si yo veo a una persona que tiene rasgos chinos, pues yo puedo decir, ¿sabes que él puede hablar chino, verdad? Entonces yo espero, digo, pues es que yo lo veo a este señor que tiene rasgos chinos, pues de seguro sabe algo de chino, pues del idioma chino. Entonces le pregunto a una persona y yo espero que me diga que sí habla el señor chino, por lo que yo veo. Entonces mi oración está afirmativa y yo espero que me digan que sí, el señor habla chino.
Luego acá, este ejemplo, pues de aquí todo el mundo lo conoce a ella, Beyoncé. Yo digo que es una gran bailarina, baila muy bien. Es lo que yo he visto en videos. Y para mí ella es una gran bailarina. Entonces, yo te pregunto, ¿verdad? Ella es una gran bailarina. Y yo espero que me digas que sí, porque pues todo el mundo hemos visto los videos de ella y baila muy bien. Entonces yo espero aquí que me digas, sí, la verdad pues baila muy muy bien. Entonces mi oración es afirmativa, la respuesta que yo espero que me den es afirmativo, que concuerden con mi opinión, ¿ok? Concuerden con mi opinión. Entonces por eso es que pongo aquí mi oración afirmativa. Bien, entonces esos son los ejemplos, las explicaciones, el análisis de estas preguntas, de estas oraciones, para qué son, cómo se forman, y esa es la teoría que vamos a utilizar. Entonces, este fue el tema de tag questions con be y can. Enseguida vamos a ver el tag questions con otros verbos que no sean be y can. ¿Ven? Entonces aquí le paro este video y enseguida le subo el otro video.